Hola muchachos, vamos a continuar con el tema de vectores. Vamos a ver la parte 2 de vectores, ¿ya? Entonces vamos a ver el método del paralelogramo. Es un método para sumar vectores, ¿ya? Método del paralelogramo. La vez pasada vimos el método del polígono, ¿no? Ahora vamos a ver el método del paralelogramo. Muchachos, el método del paralelogramo solamente lo uso cuando son dos vectores. Cuando son tres, no lo puedo usar. Solamente cuando sean dos vectores. ¿Quedó claro? Solamente puedo usar este método cuando sean dos vectores. Y mira los pasos que debo de seguir. ¿No están viendo? Sean los vectores A, B, solo dos vectores. Paso 1, mira para yo poder sumarlos. El paso 1 es, hacemos coincidir las colitas de los vectores. Cierto que él es un vector, una flechita. Cierto que él es la cabecita del vector. Él vendría a ser su colita. ¿Está bien? Y de este vector, él es la cabecita y él es su colita. Entonces, el paso número 1 es hacer coincidir estos dos puntitos. O sea, que estén en un mismo punto. ¿Ya? Listo. Y para que estos puntitos estén juntos, la idea es mover a uno de esos vectores. O bien a este vector lo muevo por aquí, ¿está bien? O bien a este vector lo pongo por acá. Es como tú quieras. Pero a uno de ellos hay que moverlo. Ahora, profe, ¿yo puedo mover un vector? Sí, tú puedes mover un vector. Pero lo que no, mira, tú lo puedes mover para adelante, para atrás si quieres, para arriba o para abajo, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es cambiarle la dirección. O sea, tú no puedes agarrar el vector A y ponerlo así, porque no puedes cambiarle la dirección. Así como está, lo puedes subir, mover a la derecha, subir un poquito más o bajar, mover a la derecha, ¿ven? Pero lo que no puedes hacer es esto, cambiar la dirección. ¿Ya? Eso que quede claro. Entonces tú puedes trasladar un vector de un lado a otro, pero sin modificar su dirección. Ya. Entonces, paso número 1 es hacer que estos dos puntitos coincidan. O bien este vector lo pongo por acá, o bien este vector lo pongo por aquí. Y eso depende de ti. Paso 2, construimos un paralelogramo. Ya, vamos a hacer primero el primer paso, ¿ya? Primer paso. A ver, ¿dónde está la reglita? Miren, paso número 1. Lo voy a dibujar por acá. Este vector lo he dejado donde está, miren. Ese vector está aquí, miren. Él es el vector, le hemos llamado B, ¿no? Aquí está el vector B. O sea, al vector B imaginemos que no lo hemos movido, ¿está bien? Hasta ahí, mira, ahí donde estaba. Pero a este vector lo voy a mover, lo voy a poner por aquí. Entonces más o menos va a quedar por acá, miren. Acá está el vector A. ¿Ven? Ahí está el vector A. ¿Se entendió hasta aquí, alumnos? Recién he hecho el paso 1. He hecho que las colitas coincidan. Ahí está. Ese es el paso número 1 para aplicar el método del paralelogramo. Ahora, te das cuenta que esos dos vectores forman un ángulo, ¿verdad? Vamos a llamarle ese angulito, por ejemplo, que es el angulito teta. Ya está. Listo. Entonces, ¿qué hice? Que coincidan los dos vectores. ¿Cuál es el paso número 2? Construimos un paralelogramo. Y tú sí conoces qué es un paralelogramo. Entonces, número 1, para construir un paralelogramo con esos dos vectores, primero voy a trazar una paralela a él. Miren, a este vector, una paralela por acá. Paralela, más o menos por acá. Estoy trazando una paralela a ese vector. Paralela. Y ahora otra paralela a este vector. Y va a quedar por acá. Estoy trazando la segunda paralela. ¿Ven, alumnitos? He trazado una paralela a él. ¿Está bien? Y una paralela a él. Ese es el paso 2. Paso 3. Dice, el vector resultante, acuérdate que el vector resultante era el vector suma. ¿Recuerdas, no? Ya, entonces, el vector resultante es el que inicia. ¿Dónde inicia ese vector resultante? ¿Dónde inician A y B?
¿Dónde inicia el vector A y el vector B? Esos dos vectores, ¿cierto? Que inician aquí. ¿Sí se entiende, no? Entonces, él dice que el vector resultante es el vector que inicia donde iniciaron A y B, acá. Y termina en el vértice opuesto. ¿Quién es el vértice opuesto de él? Él. Entonces, el vector resultante, o sea, la suma de esos dos vectores, es el vector que inicia acá y termina allá. Lo voy a graficar. Más o menos sería este. Ese sería el vector. Miren. Este vector de color rojo es el vector resultante. Él es el vector R. ¿Te acuerdas que a la resultante se le representaba por la letra R? Ahí está, ¿ven, alumnos? Entonces estamos recordando lo que ya hemos hecho. Ese vector rojito representa la suma de estos dos. ¿Ya, alumnitos? Alumnos, si yo pongo este vector, ¿qué pasa con estos dos vectores? Se eliminan. Esos dos vectores se eliminan, ¿por qué? Porque el rojito los reemplaza a ellos dos. Eso tiene que quedar bien claro. Es como que tú tienes 5 monedas de un sol, ¿no? Tú tienes 5 monedas de un sol, 5 monedas. Cierto que tú puedes reemplazar esas 5 monedas de un sol por una moneda de 5 soles. O sea, esas 5 monedas tú lo cambias por una moneda de 5 soles, ¿verdad? Porque esa moneda de 5 soles representa a las 5 monedas de sol. Algo parecido pasa en vectores. Si yo tengo un vector A y tengo un vector B y R es la resultante, o sea, es la suma de ellas, quiere decir que este vector reemplaza a ellos. En otras palabras, estos dos vectores se eliminan ya. Y solamente quedó él. Y alumnos, entonces así se calcula el vector resultante aplicando el método del paralelogramo. Muy bien. Ahora continuemos. Pero ¿qué tal si ahora me dicen cuál es el tamaño de ese vector resultante? ¿Te acuerdas que el tamaño era el módulo? Entonces me pueden decir, ya, él es el vector resultante, muy bien. Pero ¿cuál es su módulo? ¿Cuál es su tamaño? Ah, ya. Cuando yo quiero hallar el módulo del vector resultante, aplico esta formulita. Miren, ¿te acuerdas que él es el vector? Si tú quieres su módulo, ¿te acuerdas que el módulo se representa solamente como R? Habían dos formas de representar un vector, ¿te acuerdas? El módulo de un vector se representa él con barritas o simplemente R, ¿te acuerdas? Ya, yo quiero hallar su módulo. Este R viene a ser su módulo. ¿Está bien? Estoy repasando él. Ya, ¿y cómo hallo su módulo de este vector? Su tamaño. Va a ser el módulo del vector A, su módulo, sin flechita, al cuadrado, más el módulo del vector B al cuadrado. Sigo, más 2 veces el módulo del vector A por el módulo del vector B por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Y cuál es el ángulo que forma A con B? Se dijo que era teta. Entonces, con esta fórmula, yo no hallo al vector. Con esta fórmula, yo hallo el módulo del vector resultante. Entonces, hay una diferencia. No te puedes confundir. Una cosa es que te digan, halla al vector resultante. Otra cosa muy distinta es que te digan, calcula el módulo de la resultante. Cuando me piden el módulo de la resultante, uso esta fórmula. Pero cuando me piden el vector resultante, hago todos estos 3 pasos. Formo mi paralelogramo y él es el vector resultante. Esto sirve para hallar su módulo. Ya, muchachos, entonces espero que haya quedado claro. Bien, muchachos, vamos ahora a hacer un ejemplito, ¿sí? Donde vamos a aplicar el método del paralelogramo. Dice este problemita, hallar el vector resultante y su módulo en este conjunto de vectores. ¿Está bien? Me dicen hallar al vector resultante
y a su módulo. Me están pidiendo dos cosas. A la resultante, que es la suma de esos vectores, y el módulo de esa resultante. ¿Ya? Listo. Entonces, paso número 1. ¿Te acuerdas que el paso número 1 era juntar las colitas, hacer que coincidan las colitas de los vectores? Pero en este ejemplito, si te das cuenta, ya las colitas coinciden. O sea que el paso número 1 ya no lo voy a hacer porque ya me lo dan así. Ya no lo voy a hacer. El paso número 2, ¿te acuerdas que era formar tu paralelogramo? Ya, entonces vamos a formar nuestro paralelogramo. Trazo una paralela a él por acá. A ver, más o menos por aquí. Y ahí está, una paralela al de abajo y ahora una paralela a él. Más o menos por acá debe ser, ¿no? Sí, voy a ponerlo por acá. Entonces ya, miren, ya tracé dos paralelas. Una paralela al vector de tamaño 5 y una paralela al vector de tamaño 2. Ya, me piden primero el vector resultante. Cuando a mí me piden al vector resultante, tengo que formar mi paralelogramo y luego la teoría que en el paso 3 me decía que la resultante inicia donde iniciaron los dos vectores y termina en el vértice opuesto, aquí. Entonces, el vector resultante de estos dos vectores vendría a ser este vector. ¿Ven? Ahí está. Bien. Este vector rojito es la resultante de esos dos vectores. Y como ya se dijo, si yo pongo este vector resultante, los otros dos se eliminan, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Se eliminan porque ese vector rojito que es la resultante reemplaza estos dos vectores. ¿Está bien? ¿Te acuerdas del ejemplo de las monedas? Ya pues, ¿no? Si yo pongo este vector, entonces ellos dos ya se eliminan. Entonces ya allí la primera parte. Me piden el vector resultante. Ahí está. Ya terminé la primera parte. Segunda parte. Su módulo. Me piden su módulo. Y para hallar el módulo había una formulita. Bueno, un formulón. Que era así, ¿no? La formulita era así. La resultante era igual raíz cuadrada, ¿recuerdas? Era módulo del primero al cuadrado más módulo del segundo al cuadrado más 2 veces módulo del primero por el segundo por el coseno del ángulo que formaban. ¿Recuerdas esa formulita? Bueno, ese formulón. Ya, ahora sí, siguiente paso, reemplazamos. Vamos a hallar el módulo de la resultante. Entonces pondríamos R va a ser igual raíz A, bueno, que él sea A, ¿está bien? Sería 5 al cuadrado, más módulo de B, 2 al cuadrado, más 2 veces A que vale 5, lo voy a poner abajo con paréntesis, A que vale 5, por B que vale 2, ¿está bien? Por el coseno del ángulo que es 60. Coseno es 60, miren. ¿Listo? Ya estoy terminando. Siguiente paso. Saber cuánto es coseno de 60. De repente muchos no lo saben, otros sí, pero coseno de 60 alumnitos es 1/2. Y ahora continuamos. Tengo que el módulo R de la resultante va a ser igual. Raíz de 5 al cuadrado es 25, todos estamos de acuerdo. 2 al cuadrado es 4, más, miren, este 2 que está acá arriba se va a ir con este 2, ¿verdad? Se van a eliminar. Y solamente va a quedar 2 por 5, 10. Si sumamos, lo que está dentro de la raíz sería 25 más 4 más 10. Y eso es, si no me falla, sería 39. O sea que el módulo, el tamaño del vector resultante es 39. ¿Ya? Entonces, esa formulita, como se dijo, la fórmula me sirve para hallar el módulo de la resultante. Cuando yo hago mi paralelogramo, me sirve para hallar al vector resultante. ¿Ya? Una cosa es vector, otra cosa es módulo. Ya tenemos la primera parte. Vamos a continuar. Un poquito más de teoría.
Casos especiales. ¿Qué vas a hacer cuando se te presenten estos dos casos? Miren, acá tengo dos vectores. Vamos a suponer que esos vectores tienen el mismo módulo. Ya. Mira, entonces para que se cumpla esta propiedad, número 1, tienen que ser del mismo tamaño. Número 2, el ángulo entre ellos tiene que ser 60 grados. ¿Ven? Si los vectores tienen el mismo módulo y el ángulo que forman ellos es 60, entonces, número 1, miren, ya, acá está, miren. Acá está el paralelogramo, ¿se entiende el paralelogramo? Miren. Cierto que la resultante sería el vector que inicia aquí. Mira, la resultante, ¿te acuerdas que la que inicia aquí, acá está, como decir, aquí está el A y acá está el otro, pues, ¿no? La resultante inicia acá y termina ahí. Él sería el vector resultante, según hemos hecho la parte teórica. Miren, él es el vector resultante. Él es el vector resultante. Hasta ahí se entiende, alumnos, por el método del paralelogramo. ¿Te acuerdas que leo la resultante? Ya. Ahora, importante, mira, cuando los vectores tienen el mismo tamaño, ¿está bien? Los vectores tienen el mismo módulo, que es lo mismo decir el mismo tamaño, y el ángulo es 60, a la hora de yo hacer mi paralelogramo y graficar la resultante, se cumple que estos ángulos son iguales. O sea que si son del mismo tamaño, la resultante sale por la bisectriz. 30 grados. 30 grados, ¿por qué? Porque todo era 60, ¿ya? Eso es número 1. Si los vectores tienen el mismo tamaño, entonces la resultante sale por la bisectriz. Y además se cumple que el tamaño de ese vector resultante, el tamaño, o sea, R, el tamaño, se calcula como A por raíz de 3. Ese es el tamaño del vector resultante. ¿Ven, alumnos? Entonces, cuando los vectores son del mismo módulo y el ángulo es 60, la resultante lo hallo formando mi paralelogramo. Número 1, la resultante sale por la bisectriz. Y además, el tamaño de la resultante, que viene a ser su módulo, es A por raíz de 3. ¿Cómo se demuestra, profe? Aplicando este formulón. Aplicas este formulón y te va a salir A raíz de 3. Pero lo mejor es que te memorices. Cuando son iguales y él es 60, la resultante es A raíz de 3. Si él fuese 5 y él fuese 5, la resultante sería 5 raíz de 3. Si él fuese 10 y él fuese 10, la resultante sería 10 raíz de 3. Ya. Ese es uno de los casos. El otro caso. ¿Qué tal? Nuevamente, ¿qué tal si los vectores tienen el mismo tamaño? Mira, A. Sus tamaños son iguales. Pero ahora el ángulo que forman, ya que no sea 60, sino que sea 120 grados. Propiedad. Cuando los vectores tienen el mismo tamaño y el ángulo entre ellos es 120, la resultante, tú ya sabes que inicia aquí, ¿sí? Formando mi paralelogramo, pues formo mi paralelogramo, ahí está. Y termina aquí. Eso dice la teoría, ¿no? Entonces la resultante sería por acá. Él sería el vector resultante, ¿está bien? En esta dirección, miren. Él es el vector resultante. ¿Se entiende? Él es el vector resultante. Ya, ahora, ¿qué se cumple? Si son del mismo tamaño y yo grafico la resultante, también la resultante en este caso sale por la bisectriz. Si todo es 120, acá es 60 grados y acá también es 60 grados. Eso se cumple cuando son del mismo tamaño. Además, la resultante, el tamaño de la resultante o el módulo de la resultante es igual al módulo de los vectores. Profe, no entiendo esta parte. Si él mide 10 y él mide 10 y el ángulo es 120, la resultante también mide 10. Bien, muchachos, entonces ya tenemos prácticamente toda la teoría. Ya creo que con esto podemos resolver los problemitas. Hola, muchachos. Vamos a resolver dos problemitas del tema de vectores. A ver.
hicimos las propiedades, ¿te acuerdas? Cuando tenían el mismo módulo, cuando ellos eran del mismo tamaño, ¿te acuerdas? Y el ángulo era 60 grados, se cumplía que la resultante la obtenías trazando tu paralelogramo, ¿no? Esta era la resultante, ¿te acuerdas? Y se cumplía que este angulito era 30-30. Recuerda la teoría, ¿no? Eso es cuando el ángulo era 60. Pero ¿qué tal si el ángulo entre ellos era 120? ¿Te acuerdas? A y el ángulo 120. Se dijo también que trazas tu paralelogramo, L es la resultante. ¿Sí? ¿Y cuál era el tamaño de esa resultante? Era A. Y se cumplía que ellos eran iguales, ¿no? 60, 60. ¿Ya? Eso hemos hecho en la clase, en la pizarra anterior. Ahora vamos a aplicar esas propiedades para resolver estos problemitas. Entonces, ¿cómo saber? O sea, siempre que tengas vectores donde haya el ángulo de 60 o 120, recuérdate de la propiedad. Pero aparte de que esté el ángulo de 60 y 120, acuérdate que sus módulos de esos vectores tienen que ser iguales. Cuando veas dos vectores del mismo tamaño, del mismo módulo, y el ángulo entre ellos sea 60 o 120, propiedad. Primero aquí. Mira este vector, su tamaño es 12. Mira este vector, su tamaño es 12. Tienen el mismo módulo. Mira, el ángulo es 120. Podremos aplicar esa propiedad que si él es A y él es A y el ángulo es 120, ¿cuánto vale el tamaño de la resultante? ¿Te acuerdas? Era A. ¿Te acuerdas? ¿Podría aplicar eso aquí? A ver, piensa un poquito. ¿Podría aplicar esa propiedad aquí? Si él es 12 y él es 12, el ángulo es 120, la resultante será de tamaño 12. Y la respuesta es no. ¿Pero por qué? Porque para yo aplicar esta propiedad, alumnitos, las colitas tienen que iniciar de un mismo punto. Entonces, ven, los vectores tienen que ir así en esa dirección, salir de un mismo punto. Y si tú te das cuenta aquí, los vectores no salen de un mismo punto. Uno va para allá y el otro va para allá. No. Yo esta propiedad la aplico cuando los vectores salgan del mismo punto, los dos. Si no, no lo puedo aplicar. Entonces, ¿aquí podría aplicar la propiedad así como está? No. Entonces, lo que voy a hacer es mover uno de esos vectores. Mira, vamos a moverlos. Por ejemplo, a ver, a este vector que está aquí, lo voy a dejar igualito, ¿ya? A este vector, mira, a este vector, un poquito más bajito, ¿ya? Acá está, bien. Aquí está ese vector. Pongamos que no le he hecho nada, está en su sitio, miren. Ya. Pero a este vector que está aquí, lo voy a poner por acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Este vector lo voy a poner por acá. O sea, más o menos por acá va a quedar. ¿Hasta ahí alguno se entiende? Lo único que he hecho es, al vector que estaba aquí arriba, lo he puesto en este puntito. ¿Para qué? Para que las colitas coincidan o no. Ahí están bien. ¿Te acuerdas que ese era el primer paso? Que las colitas coincidan. Ya. Ahora seguimos. Alumnitos, quiero preguntar, ¿te acuerdas que para yo aplicar esa fórmula de raíz cuadrada y todo eso, necesitaba este ángulo? ¿Te acuerdas que necesitaba este ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo? Ya, vamos a hallar ese ángulo, ¿no? Entonces, miren, más o menos, para hallar ese ángulo voy a prolongar por acá una línea. Miren. Ya está. Estoy prolongando esto, mira. 120. ¿Cuánto vale él? Si él es 120, ¿cuánto vale él? ¿Te acuerdas? Ángulos son suplementarios, ¿no? Si él es 120, es cierto que este angulito que está aquí tiene que ser 60, porque todo es 180. Muy bien. Pero este angulito que está aquí no es él. Mira. Él es él y él es él. Este angulito es 60, miren. Ya el problema está resuelto. ¿Por qué, profesor? Porque tengo dos vectores del mismo tamaño, 12 centímetros, 12 centímetros, y el ángulo entre ellos es 60 grados. Se dijo que cuando yo tengo dos vectores del mismo tamaño y el ángulo es 60, el módulo de la resultante, porque eso es lo que pidan, el módulo. Se aplicaba la formulaza, pues, ¿no? Pero como son iguales y el ángulo es 60, por propiedad,
La resultante era del 12 igualito, pero multiplicado por raíz de 3 centímetros, porque todo está en centímetros. Estoy aplicando propiedad. No estoy aplicando la fórmula, esa fórmula de raíz, porque no es necesario. Sale con la propiedad. Si el ángulo no fuese 60, o si ellos no fuesen iguales, ahí sí aplicaba la fórmula. En este caso, miren, así como está, no puedo aplicar la fórmula. Moví este vector, ahora sí, como las colitas coinciden, ya puedo aplicar la fórmula, la propiedad. Listo. Profe, más o menos. Ya, no te preocupes, vamos a continuar. Ahora miren, acá tengo otro problemita. ¿Qué me piden? El módulo del vector resultante, el tamaño del vector resultante. Ya, siempre que veas vectores del mismo tamaño y veas al ángulo de 60 o 120, acuérdate de las propiedades. Aquí yo tengo un vector de tamaño 10, uno de 2 raíz de 3 y aquí hay otro de raíz 2 raíz de 3. Ellos son del mismo tamaño, miren. Acuérdate que para aplicar la propiedad tienen que tener el mismo tamaño, pero los ángulos que forman deben ser 60 o 120. A ver, él es del mismo tamaño que él. Y el ángulo que forman estos vectores, ¿cuánto es? 60. Puedo aplicar propiedad. Igual que el problema anterior. Igual es el mismo ángulo de 60. Igualito. ¿Ya? Entonces, trazo mi paralelogramo para saber por dónde sale ese vector resultante. ¿Te acuerdas? Una paralela a él, una paralela a él. Más o menos por acá, ¿no? Creo que sí, ahí está la paralela a él. Y luego una paralela a él. Paralela más o menos por acá. Ya está. ¿Te acuerdas que se trazaba el paralelogramo? Luego, ¿qué más? La suma de esos vectores, ¿te acuerdas? Que iniciaba aquí, donde inician los dos vectores, y termina aquí. ¿Recuerdas, no? Ya. Antes de graficar ese... ya lo grafico de una vez, lo voy a graficar. Mira, ángulo de 60. ¿Te acuerdas la propiedad? Entonces, este vector resultante, ¿te acuerdas que hicimos la propiedad? Si el ángulo era 60, ¿cuánto sería ahora cada angulito? ¿Te acuerdas la propiedad? Si el ángulo es 60, ¿cuánto sería cada angulito? 30 grados. Les dije que la resultante salía por la bisectriz. ¿Ya? Miren, por la bisectriz. Luego, se dijo que si el ángulo era 60, y ellos eran iguales, la resultante tenía tamaño a raíz de 3. ¿Sí? A raíz de 3. Igual lo que hice aquí, pues. Si él es 12 y él es 12 y él es 60, la resultante es 12 por raíz de 3. En este caso sería, esta resultante sería él por raíz de 3. Voy a ponerlo por aquí. ¿Cuánto es 2 raíz de 3 multiplicado por raíz de 3? Ese es el valor de la resultante, pues. Por acá, resultando entre ellos dos. Si tú multiplicas raíz de 3 por raíz de 3, ¿cierto que eso es 3? De acá, la resultante, 1, estoy poniendo este resultante acá, por acá de ellos dos nada más, ¿eh? Sería 6, ¿verdad? Porque esto es 3. Y 3 por 2 es 6. Quiere decir que al yo poner este vector negrito de tamaño 6, estos dos vectores se eliminan. Y hemos hecho varios ejemplos. O sea que solamente van a quedar dos vectores. Un vector de tamaño 10 que está yendo hacia la izquierda. Ahí está, miren. ¿Cierto? Solamente han quedado dos vectores. Mira, este vector de tamaño 10. Sí, porque a él no lo hemos tocado. Este es igualito. Y luego de los otros dos vectores quedó un vector hacia acá. Hacia la izquierda. ¿De qué tamaño? Tamaño 6. Ahí está, mira. Cierto que esos vectores son colineales, ¿te das cuenta? Porque mira, 150, 30, 180. ¿Es una línea recta o no? Son colineales. ¿Cuánto sería la suma de esos vectores? ¿Te acuerdas? ¿Cómo lleva la resultante? ¿Te acuerdas cuando los dos vectores iban en la misma dirección? Digamos 3 y 5. La resultante era de tamaño 8, ¿te acuerdas? Cuando iban en la misma dirección era de tamaño 8, se sumaban. Pero cuando iban en sentidos diferentes, se restaban. Las resultantes de tamaño 4 unidades, ¿no? Porque esto está en unidades.
Esta es la solución del problema número 2. Bien, muchachos, vamos a resolver dos problemitas más del tema de vectores. Problema número 3. Dice el problemita: para los vectores mostrados, determina el módulo de la resultante. Aquí tú puedes observar, hay 4 vectores y el ángulo entre ellos es 60. Creo que hay que aplicar fórmula, ¿verdad? Ya, pero primero vamos a ponerlo de esta forma. Tú sabes que este 8 con este de 12 van a formar un vector de tamaño 8 más 12, uno de tamaño 20, ¿verdad? Sí, porque mira, luego van en la misma dirección. 8 con 12, ya tengo un vector de tamaño 20n. Y por acá tengo un vector de 6 con 8. Ellos dos sumados también van a dar un vector de tamaño 6 con 8. Sumamos 6 más 8, 14. N. Así va quedando, ¿ven? He sumado esos vectores. Y por dato, el ángulo entre ellos es 60 grados. ¿Qué me piden? El módulo de la resultante o la resultante. Vamos a ver. Dado lo que te mostrado, determina el módulo de la resultante. Para poder hallar el módulo de la resultante, usamos la fórmula nada más. Era así. La resultante, su módulo era raíz. Recuerda, a cuadrado, ¿te acuerdas? Era así. El primero al cuadrado, segundo al cuadrado, 2 veces AB por el coseno del ángulo que formaban. Esa era la fórmula, ¿verdad? Vamos a usar esa fórmula. Y de frente reemplazamos. R va a ser igual. Que A sea 20, sería 20 al cuadrado. Más que B sea 14, sería 14 al cuadrado. Luego más 2 veces A por B. A vale 20, B vale 14. Y todo por el coseno de 60. Entonces recuerda, aquí sería, según el problema, esto sería coseno de 60. Está bien porque el ángulo es 60. Pero coseno de 60 recuerda que es un medio. Entonces acá voy a reemplazarlo por un medio. ¿Ven? Y solamente es cuestión de hacer las operaciones. A ver, primero elimino ese 2, creo, ¿ya? Voy a eliminar ese 2. Mitad, mitad. Y quedó. R va a ser igual. Sacamos rápido. 20 al cuadrado, si sabemos que es 400. 14 al cuadrado es 196. Más, acá sería 2 eliminó, que 20 por 14, 280. Y me queda un número un poquito grande, ¿eh? Pero vamos a ver cuánto sale. Eso sería raíz cuadrada, hay que sumar ellos tres. Entonces sería la resultante, por acá costadito, la resultante va a ser igual a raíz cuadrada de, sumemos, 400, 500, 600, 700, 976. 976. O me equivoco, es 400, 500, 600, 700, 700. 876. 876. ¿Y cuánto es raíz cuadrada de 876? A ver, 29, no, 28, 29, 89, no sea, pero por ahí debe salir. Así queda, ¿no? Vamos a ver si en algo nos hemos confundido. Acá dice que es 6 y 4, 6 y 8, 14. 20 y 8, 12 y 8, 20. Muy bien. Sería 20 al cuadrado 400, 14 al cuadrado 196. Okay, 2 veces A por B, 20 por 14. Coseno de ese número se va, sería el 280, ¿no? Esto es 14 por 20, 20. 280, 100, ya sería 400, 500, 600, 700, 896. 800, a ver, otra vez, 400, 500, 700, 876. Y eso no tiene raíz cuadrada exacta, creo. Ahí queda, ¿no? Problema 4. Dice, para los vectores mostrados se sabe que el módulo del vector resultante es 14. Me están dando la resultante. Dato, la resultante de este problema, su módulo es 14. Ya, ese es dato, alumnos.
Y con ese dato me piden hallar el valor de A. Vamos a hallar el valor de A. Y para eso vamos a usar la formulita. Pues. Era resultante, va a ser igual, raíz cuadrada. ¿Te acuerdas que era A cuadrado? Ya lo voy a poner. Voy a poner mayúscula para no confundir con este A. A cuadrado, B cuadrado, 2 veces AB, coseno del ángulo que es 60. Ya está. Ya creo que ahora solamente hay que reemplazar. ¿Ya? Pero con cuidado. Resultante por dato es 14. Que A sea él, ¿ya? Entonces sería A más 6 al cuadrado. Más B, que sea él. Sería A más 2 al cuadrado. Dice más 2 veces A por B. A por B sería A más 2. Uy, no me va a alcanzar espacio, creo. Ya, por A más 6. Hasta ahí creo que sí se ve aún, ¿no? Por el coseno de 60, que es un medio. Ya está. Acuérdate de la raíz, me está olvidando la raíz. Más o menos por ahí. A ver, ¿qué por ahí se simplifica? Creo que este 2 nada más. Miren, 2 se simplifica. ¿Ya? Y comenzamos a operar dentro de esa raíz. Acuérdate que esta raíz pasa al otro lado como exponente. Entonces tendría 14 al cuadrado, va a ser igual. Hay que desarrollar todo esto, ¿eh? No queda otra. A ver. Ya, hay que desarrollarlo. A más 6 al cuadrado. Bueno, que no sé si te acordarás, pero este es un producto notable. Álgebra. Aquí está. 36. Ese es el desarrollo de él. El desarrollo de él, bueno, esto ya es álgebra, producto notable. 4A más 4. Más, si tú multiplicas el por él, también es un producto notable. ¿Ya? Hay que multiplicar. Bueno, yo lo he dejado así operando. Tendría A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado, tendría 3A cuadrado. 12A con 4 y con 8, 24A. Luego tengo 36, con 4 es 40, más 12, 40 más 12, 52. Y acá está 14 al cuadrado, que es 196. ¡Wow! Está tremendo. El 196 pasa a restar. Vamos a hacerlo. Tendría 3A cuadrado más 24A, está un poco operativo. Esto al restar va a quedar menos 136. A ver, si no me equivoco, sería 180, no, 136, no. 144. A ver, sí, 144, ¿no? Así queda. Luego, entre ellos tres, puedo sacar tercia. Tercia queda A cuadrado, tercia queda 8A, tercia de 144. ¿Cuánto es la tercia? Tercia 144. Creo que es 38 o 48. Sí, 48, ¿no? 120, 130, 140. Está bien. Un aspa simple y ya salió. Pero recuerdas el aspa simple. Este problema está interesante. ¿Eh? El aspa simple era A. Luego acá iba 12 por 12 por cuánto me... Por 4, ¿no? Acá más, acá menos. 12 menos 4, 8. ¿Ven? Entonces tendría A más 12. Sí, por acá ya. Tendría A más 12 multiplicado por A menos 4 igual a 0. Así va quedando. Uy, no se nota, ¿no? Y luego hay dos valores del A. Acá A puede ser menos 12, es un valor del A. Y acá igualando a 0, A puede ser 4. Ahora, me quedo con A4. ¿Por qué, alumnitos? ¿Por qué me quedo con A4? Porque si A fuese menos 12, acá sería menos 12 más 2 sería menos 10. Y un vector de tamaño negativo no puede haber. Es por eso que tengo que quedarme con A4. Y justamente eso es lo que piden, ¿no? Hallar el valor de A. Bien, muchachos, hemos resuelto ya un grupito de problemas. Espero que estos problemas
la forma como se ha resuelto te ayuden a poder resolver los problemas de la tarea. Ya he resuelto los problemas un poquito más complicados para que tú veas más o menos cómo se resuelven. Ya muchachos, entonces hasta aquí quedamos.